esperando que entre Mara, pues puedo hacer la presentación de ella, aunque no esté. ¿Te parece, Darío? Buenísimo, buenísimo, Sí. buenísimo. Me parece excelente. Y porque así me puedo extender, porque me dieron 1 minuto de presentación. Porque Mara tiene una invitación a la Feria del Libro de Bogotá, entonces estaba ocupada con el lanzamiento de un libro. A ver, Mara y yo fuimos estudiantes del Liceo Francés de Cali. Estuvimos desde kinder hasta sexto de bachillerato juntos, o sea, fue toda una historia. Tuvimos un grupo muy avanzado en el sentido que había con muchas cualidades entre ese grupo, y fuimos la tercera generación de ese colegio que se graduó, porque comenzamos todos un colegio muy pequeño, estuvimos como en 5 sedes hasta que llegamos a la sede final en el barrio de La Flora en Cali. Nos graduamos en 1972. O sea que ya harán cuentas viendo ustedes la feria que se graduaron ustedes del colegio. Entonces, y lo interesante de mi amistad con Mara que puedo comentar es que el cariño que se fue formando a través de los años fue muy grande. Tuvimos un grupo muy pequeño en que hacíamos los trabajos, sobre todo de literatura juntos, que es como la parte que Mara y yo compartíamos. Hicimos un proyecto sobre el Quijote que fue muy admirado por la profesora, que fue una profesora argentina que nos cambió la vida a muchos. A mí, lo tengo que decir así, Norma de Zúñiga. Y Mara también fue muy especial porque aunque el colegio era muy abierto, era un liceo francés, donde estudiaban los franceses que habían en la ciudad o que venían con empresas o etcétera. Pues mi mamá era francesa y pues esa fue la razón por la que yo entré al liceo francés. En ese tiempo había apoyo del gobierno francés, entonces llegaban profesores de Francia. Mara no tenía una relación en realidad con el mundo francés. Mara es hija de un médico que es del sur del Valle del Cauca, que es por el área de Puerto Tejada. Entonces, Mara en nuestra clase era la única de raza negra y eso, claro, lógico, en un colegio donde eran mayoritariamente blancos o mestizos, pues destacaba. Y Mara, entonces Mara de alguna forma fue muy especial para todos porque era una persona pues muy inteligente, muy viva, con una personalidad muy definida. Tenía aunque ella no pensaba que tenía humor, sus salidas eran nos hacían reír a todos. Entonces, ese cariño que creció y después nos graduamos juntos. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos, ella estudió en Colombia y luego se fue a Francia, donde se casó. Pues nos dispersamos, como hemos hecho con muchos de nuestros compañeros, y luego nos fuimos volviendo a reunir cuando la vida comenzó a producir esas nostalgias de los encuentros con los amigos del colegio. Y bueno, Mara comenzó su carrera escribiendo, analizando toda su historia personal de ser afrocolombiana, de ser mujer, de cuestionarse ella su identidad, y mi cariño verdaderamente se fue tornando en un gran amor por ella y un gran respeto por todo lo que ella hacía, y por seguirle un poco sus pasos. Conocí a su esposo, luego tiene una preciosa hija que ahora vive y trabaja en Francia. Y entonces, pues, esa ha sido mi relación con Mara a través de toda esta historia. Por eso cuando Darío me dijo que quería tocar ese tema,
pues yo dije, bueno, pues invitemos a Mara, que verdaderamente es la persona que tal vez en Colombia ha trabajado más este tema, no solamente el tema racial, pero el tema de género, ¿no? También, esos son los dos temas. Y bueno, en esa parte de su cuestionamiento, también pues Mara ha ido cuestionándose pues también sus relaciones de familia, sus relaciones con su padre, su madre, su padre sí era afrocolombiano, su mamá era mestiza, era muy, no sé qué porcentaje de raza indígena tendría su mamá, y los dos, pues muchas veces estuve en su casa y los recuerdo muy bien. Todos los hermanos de Mara han sido muy intelectuales. Su hermana también es profesora de la Universidad del Valle, su hermano mayor también es profesor, o sea, ellos todos salieron, creo que ninguno fue médico como su padre, como el padre de Mara. Eso es todo lo que puedo decir verdaderamente de Mara como presentación. Gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Muy gentil. Para los que llegaron un poquito tarde, Hugo Cuevas Moore es mi primo y él fue a través de quien conseguimos que Mara nos hablara esta tarde. Les doy la bienvenida a todos los que llegaron ahora, compañeros exjesuitas, nuestros invitados. Bienvenida, Mara. Y realmente ya Hugo describió quién era Mara y ustedes tienen su hoja de vida que se las mandé. Mara solo tiene una hora para hablar con nosotros, de manera que Ay, no le voy a quitar más tiempo. ay. Y tenemos, estoy poniéndolos a todos en silencio para que tengamos una presentación tranquila. En la primera media hora, Mara nos va a hablar de una pequeña presentación o hablar sobre los dos temas, discriminación y diversidad. La segunda media hora haremos preguntas y respuestas para Mara y después nosotros continuaremos también el resto de la sesión. También tendremos una sesión el 25 de mayo para compartir nuestras experiencias vivenciales en esos dos temas, en discriminación y en diversidad. De todas maneras, entonces, ya que Hugo hizo la presentación de Mara, le doy la palabra a Mara para que comience su presentación pidiéndole que libere su micrófono y te escuchamos, Mara. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Darío, y muchas gracias, Hugo, por esa semblanza. Es interesante también escuchar el relato que hacen sobre nosotros, en el sentido de que siempre descubrimos facetas ignoradas. Así que también gracias por los descubrimientos que también hice hoy de alguna manera con Hugo. Bueno, yo para ser juiciosa con el tiempo tengo un texto y así sé que vamos a utilizar bien esta media hora. Respondiendo a esta invitación que Darío me hizo para hablar de discriminación y diversidad en Colombia, yo voy a abordar esos dos temas a partir de reflexiones en torno a distintos trabajos de investigación que yo he hecho a lo largo de los últimos 25 años y que dan cuenta de distintas maneras, tanto de la diversidad como de las múltiples desigualdades que caracterizan la sociedad colombiana. Desde una perspectiva histórica, la discriminación en realidad no es un tema nuevo, ni en el debate, ni en las acciones políticas. Lo que es novedoso en este tema, desde un punto de vista teórico, es que la discriminación enuncia una forma particular de disparidad social. Y la singularidad de esta disparidad social reside en su capacidad de establecer vínculos entre racismo, sexismo y desigualdad social. La discriminación encuentra su origen en la prolongación y permanencia de ciertos imaginarios sociales y culturales negativos sobre aquellos que como colectivo se han percibido como diferentes y han estado excluidos del cabal ejercicio de su ciudadanía por razones históricas, sociales o culturales. Y muchos estudios han mostrado que el proyecto de construcción de la nación colombiana le asignó un papel subordinado a los pueblos no europeos, a las mujeres y a los grupos percibidos como vulnerables, y excluyó a los que no se adecuaban a las características del varón blanco, propietario, heterosexual
y sin discapacidades. Igualmente, numerosos trabajos de investigación han señalado que a lo largo de más de un siglo, estos distintos colectivos, y particularmente las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes, han librado batallas muy importantes en contra de las restricciones de sus derechos y de las exclusiones de las que han sido objeto. Y aunque la igualdad existe como un derecho, como un valor, como un principio en la Constitución Nacional, no basta con reconocerlo. Se requiere además generar no solo dispositivos legales para que la igualdad entre las y los colombianos y les colombianas sea real y efectiva, sino también una transformación social y cultural. Entonces, para hablar de diversidad y discriminación concreta, voy a referirme en particular, como les decía, a mi experiencia investigativa sobre relaciones de género y sexualidad en poblaciones negras de sectores populares y medios en grandes ciudades como Bogotá y Cali, o en ciudades intermedias como Armenia y Quibdó. Lo primero que quisiera aclarar es que nunca he considerado a estas mujeres y a estos hombres como parte de un grupo tradicional. Y por el contrario, siempre lo he percibido muy conectado con lo que llamamos la modernidad, así fuera de forma parcial o paradójica. Y cuando digo parcial, me refiero a que la inclusión de estos grupos en los parámetros de la modernidad no ha sido total, pese a ese largo contacto que han tenido con el medio urbano, y además ha sido paradójica, porque ha sido caracterizado a la vez como un grupo de ciudadanos comunes y corrientes, y al mismo tiempo como parte de la alteridad, de los otros. Esos otros que están localizados en los espacios marginados de la nación. Desde una perspectiva histórica, también vale la pena precisar algunos asuntos, dado que las poblaciones afrodescendientes en Colombia no han sido institucionalizadas como poblaciones otras, de la misma forma que las poblaciones indígenas. Los lugares sociales que han ocupado indígenas y afrodescendientes desde el periodo colonial y hasta el momento actual es importante resaltar. Entre otros, porque si me expreso en un lenguaje colonial, los indios, a diferencia de los negros, gozaban de protección legal. Y esta ubicación diferenciada tuvo repercusiones tanto en las nuevas repúblicas como en los imaginarios de nación que se prolongaron en el ámbito político de los siglos XX y hasta el momento. Por otra parte, aunque se admite que las fronteras de la dominación colonial siempre fueron fronteras racializadas, hay que decir que también fueron fronteras sexuales. ¿Por qué? Porque buscaban garantizar el control de los otros racializados a través del control de la sexualidad de las mujeres. Dado esto, vale la pena señalar que los temas de género y sexualidad cobraron importancia como temas de investigación en los estudios de raza y etnicidad en América Latina solo a finales del siglo XX. Con eso quiero señalar que eran como dos campos estancos que no tenían comunicación. Hasta entonces, digamos, los grupos étnico-raciales habían sido considerados únicamente desde el ángulo de la historia política, económica, social. Sin embargo, los temas de género y sexualidad estaban ausentes de la manera en que se los estudiaba. Y la distinción entre indios y negros también implicó aproximaciones muy diferentes a sus sexualidades. Mientras la mayoría de las investigaciones movilizaron representaciones muy sedimentadas de la sexualidad como un eje central de las identidades negras, en cambio, el tema de la sexualidad en las poblaciones indígenas parecía ser menos relevante. Por el contrario, las jerarquías de género han sido más estudiadas en los grupos indígenas, hasta el punto de que muchas veces quienes son percibidos como indios, abro comillas, en los confines del patriarcado moderno son generalmente las mujeres, porque son ellas quienes generalmente tienen un menor contacto con lo urbano, si se las compara con los hombres de sus propias comunidades, en parte por el tipo de actividades que han realizado los hombres y las actividades que han hecho ellas en el trabajo doméstico.
En cambio, los hombres se han integrado a la ciudad en labores como la construcción, en todo caso, en cargos que demandan mayores relaciones colectivas que las que se pueden desarrollar en el ámbito privado del trabajo doméstico. Y por eso es que, por ejemplo, una antropóloga como Marisol de la Cadena, esta antropóloga peruana, afirma que las mujeres son más indias que los hombres, a partir de los resultados de un estudio sobre relaciones de género y relaciones interétnicas en Chitapampa, que es una pequeña comunidad campesina situada cerca de la ciudad del Cusco. En el caso de las poblaciones negras, sus mujeres han sido excluidas del significado de la feminidad, y aquí me voy a referir a una frase que pronunció una mujer en la mitad del siglo XIX. Se trata de Sojourner Truth. Y Sojourner Truth era una mujer ex esclava estadounidense. Y ella, en la Convención por los Derechos de las Mujeres que tuvo lugar en Akron, Ohio, en 1851, pronunció unas palabras que fueron recogidas más tarde y transcritas bajo el nombre ¿Acaso no soy una mujer? Y para dar cuenta de lo que dice este discurso voy a compartir un párrafo. Ella dijo en ese auditorio: ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas y para que tengan los mejores sitios en todas partes. Sin embargo, nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o a saltar un charco de barro o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos. He arado y cultivado y he recolectado todo en el granero y nunca ningún hombre lo hizo mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre cuando puedo conseguir comida y también soportar los latigazos. ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve 13 hijos y vi cómo todos ellos fueron vendidos como esclavos, y cuando lloré junto al dolor de mi madre, nadie, excepto Jesús, me escuchó. ¿Acaso no soy una mujer? Bueno, como se habrán dado cuenta, en ese discurso, Sojourner Truth, quien padeció la esclavitud por más de 40 años, estaba confrontando a través de esa pregunta insistente al auditorio: ¿acaso no soy una mujer? Esa concepción de la feminidad que ahí se muestra claramente como una concepción burguesa, construida a partir de la experiencia de las mujeres blancas, no trabajadoras manuales, y eso lo confronta con la experiencia de ella, mujer negra, madre de muchos hijos vendidos como esclavos. Teniendo en cuenta que la feminidad ha sido constituida con base en la experiencia de esas mujeres blancas de clase media, las mujeres racializadas en desventaja han tendido a ser menos dependientes de los salarios masculinos que las mujeres de clases medias blancas. Por su parte, la masculinidad de los hombres negros ha sido constantemente devaluada, en términos de que cumplen menos con los mandatos de la masculinidad como principales proveedores de sus hogares y como padres responsables, y además se ha sobreestimado pues, su rendimiento físico, su capacidad para realizar trabajo pesado, pero también su desempeño deportivo y sexual. Bueno, aquí ya me voy a concentrar en mi trabajo investigativo, ese que he hecho en distintos contextos colombianos y que remite, digamos, a una realidad muy heterogénea, donde masculinidad, feminidad, clase media, negro, blanco, heterosexualidad, homosexualidad, en realidad no son categorías estancas, tampoco son categorías naturales o presociales, despojadas de historia. Tampoco son experiencias sociales uniformes. El estudio sobre masculinidades y relaciones de género que realicé en Armenia y Quibdó en los años 2002, ustedes pueden consultar el libro, se llama De Quebradores y Cumplidores. En ese libro, yo pude entender que esas identidades y relaciones no solo eran inestables desde el punto de vista de género, sino que esta inestabilidad debía ser entendida en una escala multidimensional, que articulaba distintas categorías de poder como la raza, la clase y la sexualidad, y que daba cuenta de las jerarquías que se crean entre ellas. La experiencia que tuve en Quibdó y Armenia me llevó a corregir y a revisar las concepciones canónicas sobre las identidades de género y las definiciones de masculinidad y feminidad a la luz de las evidencias contextuales
de estas dos ciudades y a adoptar lo que hoy se llama una perspectiva interseccional para tratar de documentar esas relaciones imbricadas de poder que construyen esas masculinidades. Igualmente, tuve que afinar el uso de esa perspectiva yendo más allá de las concepciones sumatorias que suponen que cada una de estas jerarquías existe de modo completo, intersectándose luego con las otras a manera de ejes, para asumir, por el contrario, una noción más consustancial de interseccionalidad en la cual los órdenes sexuales y raciales son recíprocamente constituidos. Bueno, mi trabajo buscaba mostrar en primer lugar que la masculinidad no es un atributo de los varones, sino fundamentalmente el producto de una relación histórica. Cuando yo quiero decir la masculinidad no es un atributo de los varones, quiero decir que también la masculinidad puede ser una posición asumida por las mujeres. Bueno, pero aquí voy a decir la masculinidad es el producto de una relación histórica y política que sitúa a los hombres en una posición de superioridad respecto a las mujeres. Y en segundo lugar, quería documentar el carácter extendido que tienen las normas de masculinidad que se imponen a todos los hombres colombianos en forma de mandatos comportamentales y morales, pese a la pluralidad de formas de masculinidad identificadas. Y ya sea para adecuarse a estas normas o para rechazarlas, los hombres colombianos se han situado siempre en relación con estas normas. Durante mi experiencia investigativa comprendí que la masculinidad no solo se construye en oposición a la feminidad, sino en contraste con los distintos usos que se puede hacer de la masculinidad como dispositivo de poder desde distintas posiciones de clase, de edad, de raza, de etnicidad, de región, en torno a las cuales se organizan los vínculos entre hombres. En Colombia sabemos que las clases tienen colores, en el sentido de que en general las personas y las familias más dotadas de capitales social, cultural, académico, económico y simbólico son de tez más clara y viceversa. Las que están menos equipadas en esos términos tienen la tez más oscura. Y al iniciar mi trabajo sobre masculinidades, lo hice a finales de la década de los años 90, era muy difícil hablar de raza en Colombia, porque se pensaba que se hablaba de raza, eso quería decir que se era racista. Y eso también era bastante común en América Latina. Eso tiene que ver con algo muy importante, y es la idealización del mestizaje, que había llevado a concluir que si en América Latina, a fin de cuentas, todos éramos mestizos, no podíamos ser sino sociedades democráticas en términos raciales. Y de hecho, Brasil se tomaba como un ejemplo de democracia racial. A finales de los 90 me vi obligada a utilizar el lenguaje de la cultura regional para poder hablar de las desigualdades étnico-raciales entre hombres y masculinidades en Colombia. Por razones históricas en Colombia, la raza ha tenido una dimensión espacial que da lugar a oposiciones entre tres áreas geográficas: las zonas costeras, que son percibidas como negras, las zonas andinas o del interior, que son descritas como blancas y mestizas, y las tierras bajas amazónicas, que son presentadas como indígenas. De esta manera, la alusión a la región de origen permitía referirse a la raza y a la etnicidad sin umbral. Cuando se decía de alguien que era costeño, podíamos imaginar también a la persona en términos fenotípicos sin necesidad de hablar de etnicidad y de raza. Sin embargo, actualmente mi trabajo investigativo ya ha hecho explícita una perspectiva interseccional, mostrando cómo se entretejen constantemente las ideologías de raza con la dominación de clase y género, a través del control de la sexualidad de las mujeres y de la subordinación de los hombres que han sido racializadas en desventaja. Los comentarios y análisis que me compartieron distintos hombres de lo que viven como hombres en Armenia y Quibdó me hicieron entender la centralidad de las relaciones étnico-raciales y de clase para establecer jerarquías entre ellos, en función básicamente de sus comportamientos en el trabajo y en la familia, dos ámbitos de la organización social que están profundamente interconectados y además modelados por estas relaciones. Y aunque ya hace algún tiempo sabemos que volverse hombre es un proceso social, histórico, cultural, mi trabajo lo que ha buscado es profundizar ese entendimiento
deteniéndome en las circunstancias locales, específicas y distintivas de las experiencias de la masculinidad en contextos urbanos diversos como los de Armenia y Quibdó. Bueno, creo que hay una pregunta en el chat, pero luego las puedo retomar. Sí, claro, claro. Adelante. Bueno, cada una de estas ciudades y sus habitantes ocupan un lugar opuesto, tanto en el escenario territorial como en el imaginario cultural de Colombia. Y esta diferencia ha repercutido también en el costo emocional y social que entraña para los hombres de estas dos ciudades, Armenia y Quibdó, la obligación de sortear las tensiones y ambigüedades que les generan esos modelos de masculinidad contrarios. Además, las persistentes demandas que les exigen demostrar reiteradamente su virilidad. También la mutilación que supone la negación y además la subvaloración de su parte femenina, y los retos que ha implicado vivir en un mundo en que las mujeres ya no ocupamos las posiciones sociales que teníamos antaño. Mi trabajo lo que también ha buscado poner en duda es el machismo como ideología y como práctica unívoca de los varones colombianos, porque generalmente lo que se afirma de manera muy rápida es que sí, el machismo es muy colombiano o Colombia es muy machista. Lo que muestran mis hallazgos es algo más matizado. Los hombres que entrevisté vacilaban, se debatían entre modelos de masculinidad que se ofrecen a quienes deben desempeñarse ya sea como quebradores, es decir, como hombres siempre listos para la fiesta, el baile, el sexo, pero irresponsables como padres y cónyuges, o bien como cumplidores, es decir, como proveedores responsables, padres presentes y como hombres sexualmente contenidos. Es importante recordar que hay múltiples prácticas sociales que confieren el acceso a la masculinidad, pero acceder a la masculinidad es algo que está diferenciado en función de la condición socioeconómica y de la pertenencia étnico-racial. En ese sentido, ya sea desde posiciones dominantes, como en el caso de los varones blancos y mestizos de Armenia, ya sea desde lugares subordinados en el plano social o cultural, como los que ocupan los hombres negros de Quibdó, comparten un elemento común. A los unos y a los otros se les prepara desde la más tierna infancia en la familia y luego se les enseña en la escuela y entre pares a controlar y a dominar a las mujeres. Sin embargo, hay algo que los diferencia y es el modo en que unos y otros asumen el mandato de la masculinidad, adecuándose a las representaciones que existen de los primeros como cumplidores y de los últimos como quebradores. Lo que identifiqué es que estas representaciones están muy ligadas a los estereotipos raciales que existen sobre unos y otros, y que el origen de ese trasfondo racial de estereotipos se encuentra en la dominación colonial europea y en las huellas de una trata esclavista que desterró a millares de personas africanas y que continúa haciéndose sentir en esas atribuciones estereotipadas y racializadas que configuran las identidades sexuales y sociales de la gente negra, hombres y mujeres. En las conversaciones que sostuve con los hombres de Quibdó sobre esos estereotipos, surgieron dos posiciones divergentes. La de quienes buscaban resistir a las inscripciones negativas que se hacen sobre sus cuerpos, invirtiendo su polaridad. ¿Cómo lo hacían? Tratando de transformar un estereotipo negativo en un atributo valorado para defender su dignidad social. Y la otra posición era la de quienes preferían dejar de lado estos estereotipos para resaltar en cambio su capacidad intelectual y de trabajo. Estas dos posiciones se relacionan tanto con los modelos de masculinidad vigentes como con sus identidades raciales. Las primeras responden de acuerdo al modelo de los quebradores y como identidades racializadas de resistencia, mientras las segundas se plantan como identidades que están desracializadas y que corresponderían a la de los hombres cumplidores. En ambas perspectivas se expresan valores que conllevan a una posición dominante de los hombres y a la subordinación de las mujeres. Por otro lado, la revaloración de las capacidades sexuales y corporales masculinas de los hombres lo que hace es ratificar una supuesta superioridad física y social y el dominio sobre las mujeres. Por el otro lado, el énfasis en el estudio y en el trabajo
presupone aceptar de manera confiada los discursos que prometen la movilidad social por medio de la educación, dejando al mismo tiempo intacto el modelo patriarcal de masculinidad. Y frente a esta constatación, lo que hice fue buscar reflexionar de manera crítica con estos hombres sobre cómo podían construirse otras masculinidades, otros proyectos identitarios que no estuvieran basados en la glorificación de la virilidad, tampoco en la inversión de los papeles de dominación y por ende en la subordinación de las mujeres. Esa fue una primera investigación. Voy a referir a otra investigación más reciente, en este caso sobre trayectorias de ascenso social de mujeres y hombres negros residentes en Bogotá y Cali. También esta está publicada en un libro que se llama El oxímoron de las clases medias negras. Es un libro que se puede descargar, es de acceso libre. Fue publicado en conjunto por la Universidad de Bielefeld en Alemania y por la Universidad de Guadalajara en México. Bueno, en este caso, los procesos que analicé lo que muestran son dinámicas de movilidad que algunas veces lo que hacen es reforzar y otras veces transgredir o desplazar normas y valores de género. Ahora, para que se tenga mayor claridad sobre las personas a las que me refiero cuando hablo de clases medias negras, voy a describirlas de manera muy precisa. Todos tienen estudios universitarios, un trabajo fijo como profesionales, ya sea en un organismo estatal o privado, una ONG o un programa de cooperación internacional, y han residido en algún momento de su trayectoria educativa o laboral en Bogotá. Esto último significa, por una parte, que tienen la experiencia de haber vivido en la ciudad colombiana con el menor porcentaje de hogares en condiciones de pobreza, como es Bogotá, pero también de haber sido percibidos como cuerpos fuera de lugar, en los sectores medios capitalinos, en donde ser negro o negra y ser de clase media es un desafío diario. La selección de Bogotá como sede de esta investigación tuvo varias implicaciones. La primera es que las clases medias negras de las cuales hablo no solamente son urbanas, sino además urbanizadas en su mentalidad y que en muchos aspectos han adoptado consumos culturales similares a los de los sectores medios capitalinos blanco-mestizos. Incluso en algunos casos, la última generación de mis entrevistados nació en Bogotá y además se siente bogotana, aunque el color de su piel más o menos oscura contradiga los estereotipos que existen sobre la apariencia física que debe tener la gente bogotana. Las historias familiares que recogí se refieren a personas que disponen de ingresos que les permiten cierto confort material y un estilo de vida que remite a universos simbólicos relacionados de alguna manera con la modernidad, en los cuales el trabajo y la carrera ocupan un lugar central por encima muchas veces de los proyectos conyugales y reproductivos. Eso hace, por ejemplo, que muchas de las mujeres entrevistadas ya tenían más de 30 y aplazaban proyectos conyugales o de maternidad. Sin embargo, también es importante subrayar que las personas que entrevisté tampoco constituyen un grupo social homogéneo ni coherente. Son en realidad hombres y mujeres que tienen formas de sentir y pensar diversas, que a veces son opuestas y hasta contradictorias. Además, es importante considerar que en Colombia han existido distintas, aunque limitadas, vías de ascenso social para las poblaciones afrodescendientes. En los años 80, tener un empleo, así fuera como trabajador manual en Colpuertos, la empresa pública que administra las terminales portuarias, o en Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, permitía un desplazamiento individual y familiar dentro del sistema socioeconómico. Igualmente, la presencia de dinero del narcotráfico en la economía colombiana, las prebendas asociadas a las clientelas políticas jugaron un papel importante en el enriquecimiento y elevación del estatus social de muchas personas, entre ellos personas también afrodescendientes. Por último, vale la pena señalar que independientemente del nivel de ingreso, no significa lo mismo pertenecer a los sectores medios en una gran ciudad como Bogotá, Cali o Medellín, que en ciudades intermedias, pequeñas o periféricas. Tampoco significa lo mismo ser alguien de clase media negra en una ciudad predominantemente afrocolombiana como Quito o Tumaco. Dicho de otro modo,
Los sectores medios, lejos de ser un estrato de clase uniforme, son muy diversos, dan lugar a subgrupos que se distinguen más por criterios socioculturales, como por ejemplo el uso del lenguaje, los comportamientos, las estéticas, los valores económicos, y no pueden ser pensados únicamente con el rasero homogeneizante y andinocéntrico de los sectores medios capitalinos. Además de las historias familiares, el equipo de investigación realizó una revisión de prensa que permitió recolectar datos sobre hábitos, costumbres, participación de personas afrocolombianas de clase media en eventos públicos como los de naturaleza política y cultural. Y a través de esta información pude analizar su presencia y visibilidad mediática, así como los cambios ocurridos en este aspecto a lo largo del siglo XX. A la par, lo que hice fue examinar los nexos entre trayectorias individuales de ascenso social, el sentido que le otorgan las personas entrevistadas y además los procesos históricos y sociales que están ligados a su inserción en las clases medias bogotanas. Y la triangulación de estas distintas fuentes, primarias y secundarias, lo que me permitió fue profundizar en las representaciones que existen sobre las clases medias negras y en sus procesos de movilidad social, en ese pasaje de cambio que se dio entre la ideología de mestizaje que prevaleció hasta 1991 y lo que generó la redefinición constitucional definiendo a Colombia como un país pluricultural y multiétnico. Las clases medias negras analizadas lo que han hecho es redefinir parcialmente las fronteras de clase en Colombia. Así, en su gran mayoría, mujeres y hombres negros de clase media deben reiterar y citar constantemente esos mandatos axiológicos del etos burgués, moderno, blanco y heterosexual para poder ser aceptados como parte de estas clases. Mi investigación concluye que las únicas personas afrocolombianas que hoy consiguen alcanzar reconocimiento social, respetabilidad, garantía económica y todo lo que trae un estatus más alto, son quienes se adecúan a un modelo de desarrollo que promueve el emprendimiento individual y que además desestimula la posibilidad de crear un camino colectivo para avanzar socialmente. Mientras tanto, se han acrecentado las distancias entre este sector relativamente privilegiado y la mayoría de la población afrocolombiana, que ha sido expulsada de sus territorios a las ciudades por razones tanto de violencia política como económica. En este sentido, se puede afirmar que ni el republicanismo universalista, con su ideología del mestizaje, pero tampoco el multiculturalismo con su retórica valoración de la diversidad, han logrado borrar las marcas que ha dejado la racialización en la población negra colombiana. Sin embargo, la llegada de un número mayor de profesionales negros a la esfera del poder en el nuevo gobierno ha generado la apertura de algunos espacios en los medios de comunicación que de forma inusual han reconocido el papel que ha desempeñado el Estado colombiano en la producción y en la reproducción del racismo y también la falta de noticias sobre violencia policial y asesinatos políticos de líderes afrodescendientes e indígenas. Podríamos decir que hoy parece haber menos indiferencia por parte de una buena parte de la ciudadanía colombiana ante la muerte de la gente racializada y la discriminación racial. Pero por otra parte, resultados de investigaciones como las de un sociólogo caleño muy importante como es Fernando Urrea Giraldo y su equipo que trabajan en la Universidad del Valle han señalado que las distintas capas de las clases medias negras son las que enfrentan un mayor grado de segregación espacial residencial. Esto significa que mientras en los barrios de sectores populares la población negra y la población blanco-mestiza coexisten en forma bastante armoniosa, con base en vínculos de sociabilidad urbana y relaciones de parentesco, en los barrios residenciales de clase media y alta, las familias negras de clase media son percibidas como extranjeras, son poco aceptadas por sus vecinos blanco-mestizos y siguen enfrentando una fuerte tensión racial. Su reciente entrada a esta clase social ha implicado que la representación de su posición social sea inestable y que su posición económica y social a veces se torna irrelevante frente a su condición racial, con base en la cual se les da un trato marcado por la desconfianza. En suma, en la sociedad colombiana
Sigue existiendo poco espacio para ser a la vez una persona negra y un miembro de la clase media, lo cual ratifica no solo la dificultad, sino el aparente contrasentido, el oxímoron, que representa la experiencia y la existencia de las clases medias negras colombianas. El gran desafío que está enfrentando el país actualmente es la necesidad de reconocer y buscar transformar esas formas de dominación, sexismo, clasismo y racismo que entrelazadas están constituyendo la experiencia de la mayoría de su población. Y solo así podríamos afirmar la posibilidad de una sociedad que realmente valore su diversidad. Diversidad en términos de género, de sexualidad, étnico-racial, sin convertirla en objeto de discriminación, que representa una amenaza a la igualdad de oportunidades y a la realización plena de los derechos ciudadanos y de una vida buena. Bueno, eso es como muy rápidamente como la síntesis que quise hacer. Muchísimas gracias, Mara. Muy gentil. Hay un aplauso virtual de los 30 participantes de esta conferencia. Evidentemente el tema es mucho más amplio que para media hora que has podido resumir tu percepción y por eso no quiero demorar más. Hay una serie de preguntas en el chat y también los que después de las preguntas del chat vamos a tratar de que en los próximos 15 minutos que nos quedan pudieras ayudarnos a responder. Claro que sí, con mucho gusto. Bernardo Nieto habla de qué Me interesa mucho sentido... saber cómo se escucha. Sí. Que no he podido entrar, pues no. Bernardo Nieto habla de qué sentido tiene hablar de los, las y les, que para qué sirve. Usando eso, si es importante para la diversidad de tantos seres, ¿para qué dañar el lenguaje con esas extrañas maneras de hablar? Dice Bernardo. Adelante, Mara. Estás con el micrófono. Esta pregunta es usual en la universidad donde me muevo. Y eso también es interesante porque los colegas que trabajan en departamentos de matemáticas, de biología, pues realmente observan con mucha extrañeza a las jóvenes que estudian en ciencias humanas y que empiezan a hablar justamente con lo que llaman un lenguaje inclusivo. Es decir, es tratar de al mismo tiempo mostrar que existen diferencias. Cuando decimos niños, muchas veces dejamos de ver a las niñas y a veces incluso a niños que no son binarios en términos de género. Y yo sé que estas cosas son difíciles de entender porque nacimos y crecimos en sociedades en que esas cosas eran como obvias. ¿Quién era una niña o un niño? Entonces, creo que también ha sido como respondiendo a las demandas de las nuevas generaciones que exploran otras formas identitarias en relación con el género y que, por ejemplo, se dicen, yo no me identifico ni con un niño ni con una niña, yo en realidad me siento más cómodo como un niñe, si lo pudiéramos nombrar de esa forma. Ahora, yo comprendo que esto puede ser molesto y cada vez que yo puedo, por ejemplo, por escrito, en lugar de decir niños, niñas, niñas, hablar de la infancia o hablar a veces de las personas o del estudiantado, eso, digamos, evita que tenga que decir todo el tiempo las, los, les estudiantes. Pero también a veces lo hago de forma un poco provocadora, como para subrayar esas diferencias y decir realmente tenemos que vivir en un mundo donde muchos mundos quepan. Y en ese sentido, esos mundos también están diferenciados en términos de género y sexualidad. Y al mismo tiempo pertenecemos a una común humanidad. Pero es que esta común humanidad es muy diversa, que era el primer término que me señalabas, Darío. Perfecto, El asunto es que la diversidad muchas veces se convierte en desigualdad y la desigualdad da lugar a discriminación. Exacto. Jorge Luis Puerta pregunta qué es lo que nos perdemos en términos de desarrollo humano cuando el racismo y el machismo siguen imperando en la sociedad. Bueno, qué gusto saber que Jorge Luis Puerta está acá entre los presentes. Un gusto, Jorge Luis. Bueno, por una parte... Él anda en Perú ahora. Anda en Perú, de acuerdo. Yo creo que se pierden muchas cosas precisamente porque pienso que sexismo, racismo, clasismo
son como sanguijuelas que se adhieren a nuestra piel y nos impiden tener una relación más directa con toda la diversidad, con todo lo que supone la vida en su gran diversidad. Porque justamente lo que están es creando exclusiones, proponiendo clasificaciones rígidas y generando tratos diferenciados en función de esas clasificaciones, o sea, lo que implicaría la discriminación. Entonces, de todo eso nos estamos perdiendo, de la posibilidad de conectarnos con la vida que es diversa. Ok, yo puse un temita ahí que más o menos ya lo respondiste. Para mí el tema de la discriminación tiene origen en la diversidad del ser humano, no aceptada. Al hablar de diversidad incluyo las razas, las etnias, pero también las preferencias sexuales y la diversidad de géneros de que hablabas ahora. ¿Ves conexión entre los dos? Creo que es lo que has dicho. ¿Es correcto? Sí, es decir, lo que veo es que realmente la diversidad, tal como ha sido pensada en el multiculturalismo, se ha desconectado de la desigualdad, porque es que a mí lo que me preocupa es que cuando hablamos de diversos, muchas veces a las personas diversas las vemos como inferiores. Es la inferiorización de la diversidad la que lleva a la discriminación y que realmente no hemos ganado todavía la posibilidad de justamente de abolir las jerarquías entre diferencias, o sea, entre diversos. Es decir, pensamos que realmente la norma es la heterosexualidad y que la diversidad sexual es como algo que nos toca aceptar y tolerar, pero que en realidad la norma y quien merece todos los réditos económicos, culturales, políticos, es quien encarna la norma. Entonces, por eso digo, es esa. Muchas gracias, Jorge Luis, de verdad, qué rico reencontrarnos. Excelente. Quienes encarnan la norma. Y el rasero, es decir, la norma es eso, ¿no? La de generar hombres blancos, heterosexuales y sin ningún problema de diversidad funcional. Quienes no se ajustan siempre se han pensado como distintos, ¿no? Como grupos minoritarios, y en realidad no son minoritarios. Entre otras cosas, yo creo que uno de los grupos minoritarios más grandes es el grupo masculino, porque es una minoría, pero es una minoría importante, ¿no? Las mujeres somos cuantitativamente, digamos, ocupamos un porcentaje mayor que el de los hombres, levemente, pero entonces es increíble porque se habla de las mujeres como minorías. Yo digo, ¿de qué están hablando? Y muchas veces los grupos no son minorías, son grupos minorizados y tratados como menores de edad en términos de ciudadanía. Por eso sería interesante, en lugar de hablar de minorías, de grupos minorizados. Qué bien. Hay otro primo mío, Alejandro Gamboa, aquí tengo reunión de primos porque es primo de Hugo también, y que pregunta que si la representación de mujeres en los cargos públicos en un porcentaje determinado por la ley contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres o por el contrario no genera un reconocimiento per se a la capacidad de la mujer. Bueno, es que el reconocimiento per se no se ha logrado. Realmente las mujeres hemos tenido que librar muchas batallas para hacer escuchar nuestra voz en el ámbito político. Es interesante pensar que en la nueva Constitución de Chile, que no se aprobó, en realidad se estaba luchando desde el inicio por la paridad. Y precisamente porque no es una cosa que es natural. Es decir, el statu quo está asentado sobre la dominación masculina. En ese sentido, es muy difícil que per se las mujeres sean reconocidas políticamente. A las mujeres les ha tocado abrirse paso con muchas dificultades, a veces a codazos, a veces con palabras altisonantes para hacerse escuchar. Y lo que deseamos es poder hablar con el mismo tono de voz y sin codazos, simplemente reclamando la posibilidad justamente de construir un mundo donde hombres y mujeres podamos coexistir, pues sin justamente relaciones de subordinación, pero eso está lejos. Porque estamos hablando de los mundos ideales. Yo quisiera un mundo posgénero, quisiera un mundo posracial. Sin embargo, estamos lejos de vivir en un mundo posracial y posgénero. Entonces Alejandro pregunta que ese porcentaje El legal sí porcentaje sirve. legal sí sirve. Yo creo que sí. Y yo ahora pienso que las acciones afirmativas deben ser acciones transitorias. No son acciones para todo el tiempo, porque la idea es que al lado de las acciones afirmativas se desarrollen muchas acciones pedagógicas
Es decir, lo que importa también es la transformación cultural. Y eso es lo que no se ha dado. Es decir, muchas veces se imponen cuotas, pero no se hace la labor pedagógica de asentar una mentalidad que haga innecesarias las cuotas. Entonces, es muy importante pues todo ese trabajo pedagógico. Creo que Reinaldo Pareja también tiene la mano alzada, lo veo ahí en Sí, el... sí, Sí. yo estoy dándole prioridad primero. Hay una última Perdón. de Juan Gregorio Vélez. ¿Cómo podemos aprender a comportarnos de manera incluyente y abiertos a la diversidad? Bueno, yo creo que en realidad creo que más que un aprendizaje, porque no es un asunto digamos, de tomar talleres de inclusión, creo que es importante ser consciente de justamente las discriminaciones y desigualdades existentes. Solo esa conciencia nos puede llevar a querer transformar la sociedad porque es un estado de cosas que es insatisfactorio. Ahí sí para todas, todos y todes. Entonces, pienso que no se trata únicamente como de pensar que es falta de educación. No creo que el asunto sea falta de educación, porque de alguna manera hay complicidad, tanto en los hombres como en las personas racializadas de forma aventajada en mantener sus privilegios, en mantener el monopolio económico de las ventajas. Eso me parece importante. Es que un mundo igualitario implica renunciar a, o sea, que los grupos que han estado en el poder pues renuncien a sus privilegios y eso no es una tarea sencilla. Okay. O sea, que antes de aprender hay que reconocer los privilegios, hay que reconocer que los privilegios están conectados con desventajas de otros grupos, es decir, la desigualdad social. Y a partir de ahí sí, podemos plantear una transformación social. Te estamos pidiendo que nos regales el escrito que nos pasaste para ver si lo publicamos en el blog como complemento de esta entrevista. ¿Ok, Mara? Yo lo Y hago con mucho gusto, me gustaría reformular unas cositas que me di cuenta perfecto. leyendo, pero con mucho gusto lo hago. Y en los últimos 5 minutos, dos preguntitas. Reinaldo Pareja y después Edmundo Pérez. Rápido, por favor. Adelante, Reinaldo. Gracias, Voy a Mara. escuchar las dos preguntas para tratar de contestarlas al tiempo. Eso, dale la pregunta y después Edmundo. Listo, Reinaldo. ¿Voy? Sí. Mara, unas felicitaciones porque nos has demostrado que no es un panorama sencillo. Lo que tenemos enfrente y lo que nos has mostrado es que es de una complejidad enraizada en muchas variables. Te felicito por la cantidad de análisis también hecho. Quisiera que me dijeras si esto que saco de tu presentación es válido como resumen personal mío. Encuentro que tú nos has presentado elementos comunes del racismo-clasismo, que son en relación de poder de un grupo social sobre otro, que es categorizado como no iguales a los detentores del poder político, económico y de color de piel. ¿Ese breve resumen está correcto? Bien. El Claro otro, que sí, Reinaldo. Eso la es cierto. Y eso interpretación. aplicaría, sí, totalmente de acuerdo. Ok, sí, otra conclusión. La interpretación de machismo como una categoría de género es fluida y se ha acomodado a los ambientes, a los cambiantes relaciones entre mujeres y hombres a lo largo del periodo que tú has estudiado. Pues a mí me gusta como desnaturalizar esa idea de que los colombianos son machistas, ¿no? O que digamos los latinoamericanos son machistas y que supuestamente los norteamericanos no, los de europeos del norte no. Y las cifras sobre violencias de género muestran que existen violencias de género en todos los hemisferios y que la dominación masculina es más extendida que lo que podríamos imaginar. E Correcto. incluso hemos visto cosas terribles, prácticas en hombres o sea, hombres burgueses blancos bogotanos. Estaba pensando en el caso terrible de la niña indígena violada, por ejemplo. Eso no lo hace
mejor, es decir, todos sus estudios no sirvieron para mucho en ese caso. Se sintió con la posibilidad de hacer lo que hizo. Y Tiene que ver justamente con la... esta última idea, a ver si la he captado bien. La subordinación de género de la mujer no es solo social, de clase y de poder, sino de esquemas de colonización que aún perduran en las expresiones culturales, económicas, educativas y de acceso a oportunidades que el hombre sigue controlando. Así es, Reinaldo. Gracias. Gracias, Reinaldo. Por lo La menos última me quedé con pregunta. algo claro. La última pregunta, Muchas gracias. Edmundo. Edmundo, adelante. Gracias, Darío. Mara, admirado. Primero. Segundo, todo aquello de discriminación, etcétera, etcétera, acaba entre nosotros contigo. Es decir, si alguna persona queda automáticamente incluida por tantas razones y gusto, ya eres tú y mucho más con esa sonrisa inolvidable. Entonces, he aquí tu hogar. Bien, y tengo esta curiosidad. En la medida en que adelantabas tu investigación, tanto la primera como la segunda, las personas con las cuales dialogabas eran conscientes de cuál era el propósito de tu diálogo con ellas, primero. Y si lo eran o no eran conscientes del propósito de ese diálogo, ¿qué actitud asumían ante tu investigación? ¿Qué actitud, primera parte? Y segundo, ¿cómo se sentían al compartir contigo sus experiencias? Gracias. Bueno, yo creo que muchas gracias. Las dos experiencias son muy distintas. En el caso de Quibdó y Armenia, yo representaba también algo diferente para los hombres que entrevistaban en Quibdó, para los hombres entrevistados en Armenia. Entre otras cosas, por ejemplo, cuando llego a Quibdó, yo llego con contacto con líderes políticos y algunos me dicen, Mara, qué desperdicio una mujer inteligente y educada como tú, dedicada a temas de género. Deberías ocuparte de problemas más importantes. Eso para decir cierta generación de hombres. Y otros jóvenes no entendían mucho de qué les estaba hablando. También generé muchas complicidades con ellos y realmente conversé mucho. Yo creo que terminaron interpelados, ¿no? Ellos decían, esta hermanita, para ellos me incluían como en la familia, ¿sí? Parece muy querida, pero es súper crítica. Entonces también ellos se sentían interpelados, pero siempre supieron cuál era el motivo. Y de hecho yo he hecho grandes amigos a partir de la investigación que hice en Quibdó, como por ejemplo Elías Córdoba, que es alguien a quien respeto y admiro mucho. Es uno de mis grandes amigos fruto de esa investigación. En la segunda, la cosa difícil era porque las personas de clase media negra, todas querían tener la última palabra. O sea, casi no los callo. La otra cosa era que querían hacer relatos de sí mismos a veces muy heroicos. O sea, como que yo salí de la nada y llegué, no sé, ¿no? Y un poco como que yo también tenía ironía porque yo conozco esta experiencia y le decía, mira, si tantas excepciones nos hubiéramos juntado, tal vez habríamos podido hacer cosas maravillosas, pero cada uno se pensó como una excepción en el mundo, pero también fue porque era la única manera de hacerse aceptar. Es decir, una persona era aceptada, pero ya un colectivo podía ser percibido como amenazante. Y eso es terrible porque sigue sucediendo hoy. Es decir, todas las expresiones de racismo que se han manifestado en los últimos tiempos tienen que ver porque hoy hay un mayor número de personas negras en ámbitos de poder. Mara, te tenemos que agradecer muchísimo tu gentileza. Yo te prometí que a las 4 horas de Colombia... Llegó el taxi, ya me informaron. Ya llegó el taxi, tienes que salir a la Feria del Libro. Te deseamos mucho éxito. Un agradecimiento muy grande de todos. Gracias, Hugo, por habernos conseguido a Mara. Y nos quedas debiendo otro ratico después. Muchas gracias. Con el mayor cariño para Hugo, por supuesto. Gracias. Un abrazo, Marita. Chao. Vale. Nosotros nos quedamos en Chao. reunión porque vamos a hacer una conversación sobre este tema y te mandaremos la grabación, Mara. Un abrazo. Bueno, quedamos con el tema, Hugo.
Sí, quiero hacer un comentario, no lo hice para no perder tiempo a Mara, pero es muy ligado a las preguntas. Casi todos nosotros, imagino, tenemos hijos, y estos hijos nuestros pues ya están en la edad que son adultos y están haciendo sus vidas, la mayoría de ellos. Y yo creo que es interesante que en mi preocupación por mi identidad masculina, y esto lo he hablado con Mara, por eso traigo el tema aquí, la experiencia que tenemos de la que han vivido nuestros hijos creo que es algo que nos transforma y nos ha transformado. Estas mismas charlas las he tenido con Darío en sus experiencias como padre. Entonces lo quiero mencionar porque de todos modos vemos que aunque somos de una generación que vivimos otras cosas, pues esta generación que viene, de pronto, esos temas no son preocupantes porque los ven de otra manera, pero yo, por ejemplo, en mi relación de mi parte literaria con mi hija ha cuestionado muchos de mis poemas, donde por alguna razón ella siente que estoy actuando como masculino o no soy inclusive. Y ha sido un trabajo muy interesante porque me he puesto a pensar cuando escribo, como decía Mara, cuando dice para no estar repitiendo niños y niñas, hombres y mujeres, especialmente en un poema entonces buscas formas de ser incluyente. Eso, por ejemplo, es una cosa muy interesante. Muchos de los que aquí están escriben y creo que ser conscientes de cómo usamos el lenguaje, sobre todo me he vuelto muy consciente, sobre todo a leer periodistas, ¿no? Cómo el lenguaje está tan cargado de todas estas falta de manejo de la diversidad o falta de manejo de la igualdad o falta de la minorización, como decía Mara, de la mujer o de ciertos grupos, ¿no? Entonces, quería solamente hacer esa reflexión porque no es fácil, para mí no es nada fácil. Lo tengo que ver, lo tengo que repensar, ¿no? Para sentir que de alguna forma no estoy contribuyendo a todo lo que hemos heredado, porque mucho de esto nos sale naturalmente, ¿no? Porque se nos vuelve parte de la vida diaria de cómo somos, cómo reaccionamos ante la gente. Yo vivo en los Estados Unidos y en este país, como migrante latinoamericano, pues tenemos todas estas relaciones con todos los otros migrantes, también con los negros americanos, que es a veces difícil y conflictiva, y con los mismos gringos que de alguna forma, sutilmente, aun si seamos muy blancos, nos discriminan. Entonces podemos pensar que todo esto que hablaba Mara de alguna forma, como migrantes, los que somos migrantes, pues de alguna forma lo sentimos, ¿no? Y lo vivimos y tenemos que en esa reflexión pues tratar de no perpetuar muchos de estos estándares o muchas de estas cosas que hemos heredado que en el fondo intelectualmente no queremos ser parte. Ese es mi comentario. Gracias, Hugo. Muchas gracias, muy válido. La idea ahora es compartir reacciones, sentimientos, opiniones. Tenemos un buen tiempo. Después les voy a proponer alguna cuestión de una encuesta sobre los temas, pero sigamos con este tema. Pueden levantar la mano, pueden hacerla físicamente, pueden hacerla electrónicamente. Si alguien tiene algún comentario. Bernardo, adelante. Sin ánimo, obviamente, de polemizar sobre el lenguaje, que me parece que es un elemento secundario, y aunque a mí me molesta mucho, me parece que el énfasis sí es en el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos. Ese es el quid, reconocimiento legal en políticas públicas, económicas, en actitud. En el libro de Michelle Obama, su autobiografía, ella tiene una página maravillosa en la que narra una visita que hizo a una escuela en Londres de niñas marginadas,
que venían de todo el mundo, además de migrantes, el inglés era para muchas de ellas segundo idioma. Además eran negras y eran pobres, pero el ser negras era de todos los tintes, unas ¿cómo se llama? Con sombreritos, con gorritos, con cubiertas musulmanas, de las descastadas de las descastadas. Y lo que les dijo a ellas es que solamente real, ella podría, como negra ella, porque vivió en Chicago también, en una familia pobre, y la educación la liberó. A base de lucha, que la educación es el único medio para salir de ese estado. Obviamente, si nosotros analizamos aquí en Colombia, sabemos muy bien cómo estamos de mal en nuestra educación, particularmente para los marginados. Luego, la lucha para mí no es únicamente en el lenguaje. El lenguaje para mí es secundario y molesto. Es en las políticas públicas, en la lucha por la dignidad de los seres humanos, en donde debemos hacer todo el énfasis y toda la lucha. Gracias, Bernardo. ¿Algún otro comentario? Vicente Alcalá, libera tu micrófono, por favor. Adelante, Gracias, Vicente. Darío. Antes de la reunión y durante toda la reunión he estado pensando en un tema más amplio de diferencia, de discriminación, de cultura clasista. Y voy a poner una pregunta completamente espontánea. Nosotros, en el grupo nuestro, pues para hablar muy concretamente, ¿nos parecería aceptable que la empleada de servicio o algún otro trabajador se sentara a la mesa con nosotros? Yo siento que eso es absolutamente extraño. Y en otros sitios, la mujer que ayuda en la casa se vuelve casi de la familia. Se ve como una igual. Pero aquí nuestra cultura es tan profundamente clasista que eso es imposible. ¿Cómo así que una empleada de servicio se siente a la mesa con la familia? Si ella es la empleada, si ella es otra clase, ella es otra cultura, otro nivel social, otro estrato. Y digo la empleada pues porque es lo más cercano a la casa, pero así podríamos decir de otras muchas cosas. Parece una bobada o parece algo muy simple, un caso muy concreto, pero refleja lo que inconscientemente llevamos todos, que definitivamente en este país somos, se dice, de dos Colombias, por decirlo de alguna manera, y no importa tanto si ni la raza, ni el sexo, sino totalmente, ¿no? Como familias, como personas, hay dos clases, hay dos grupos y definitivamente lo más normal es que veamos que somos diferentes y por lo tanto todo lo que eso lleva consigo. Se dice que incluso está interiorizado porque no solamente es difícil que recibamos a una persona en la mesa, sino que ellos mismos se sentirían muy raros, muy extraños y con mucha dificultad de aceptarlo. Muy interesante tu tema, Vicente. Excelente pregunta. Muy buena. O sea, el problema de la cultura es tremendamente enorme porque lo llevamos inconscientemente en todo, ¿no? Ok. Hay dos personas que quieren hablar, Martín Restrepo y Juan Gregorio Vélez. Adelante, Martín. Hablando de discriminación. Dale. Hablando de discriminación, coincide que hace 10 días hablaba con mi hija que vive hace 17 años en Estados Unidos y voy a poner ejemplo personal, aunque no es agradable para mí, pero es ilustra con el tema que estamos hablando. Paulina tiene 42 años, lleva 17 en Estados Unidos, tiene un doctorado en economía, 3 máster, el doctorado en UCLA de Los Ángeles, y hoy es economista senior de la Reserva Federal. A raíz de cualquier comentario que hizo de un paper que presentó ante un grupo de economistas en que se mueve ella, que es la cúpula de los economistas del mundo, es donde se presentan los papers
que hacen ellos, hizo algún comentario que a mí me llamó la atención y le paré bolas, muy tangencial. Le dije, a ver, no entiendo que cómo dices tú que para ti ha sido mucho más difícil, prosperar en el grupo de economistas mundial por ser mujer. Y me dijo, papá, clarísimo. La guerra que nos hacen a las mujeres, los demás economistas del mundo, es durísima, como nos tratan mucho más duro, nos critican mucho más fuerte. Ya en el momento en que yo llevo ya varios años aquí y en el momento en que me muevo, ya me respetan, pero lograr eso fue con sangre y lágrimas la discriminación que había hacia mí por ser mujer. Tanto que en este momento me llaman de doctorados de universidades importantes de Estados Unidos a que dé conferencias a las mujeres para que se motiven, para que no renuncien, porque tiene fama que a la mujer le tiran mucho más duro dentro del gremio de economistas que en otros gremios. O sea que la discriminación, sí, con una persona es que tiene la apariencia de los que no conocen a Blanca de mí, de que negros tenemos poquito, porque yo creo que vengo de un minero inglés y una india afortunada que espero que haya disfrutado. Y el minero inglés no dejó ni el apellido ni en la plata, el desgraciado ese. Pero bueno, pero venimos de raza blanca. Y en el mundo de la economía del alto nivel de doctorado hay una discriminación brutal a la mujer hoy en Estados Unidos y en el mundo, porque hay economistas de todo el mundo, están ahí reunidos. Lo digo como un ejemplo, si eso pasa con la mujer hoy en el mundo, ¿qué puede pasar con los indígenas, con los negros, con afrodescendientes, con todos? Pues consecuta, pienso, dentro del tema. Gracias, gracias Martín. Excelente punto, excelente. Goyo y después Alejandro. Adelante, Goyo. Ay, Edmundo, Bueno, perdón. Goyo. No, yo sinceramente creo que para mí es revivir el tema evangélico. O sea, si hay algo que es incluyente en la historia fue el mensaje de Jesús. Lo que pasa es que después se nos contaminó con otra cantidad de cosas complicadas, pero alguien que haya tenido a la mujer presente en su ministerio, en su vida, alguien que haya comprometido con lo más digno de esa época, como los leprosos, como los enfermos, los pecadores, en fin. Yo creo que si revivimos un poco lo que aprendimos de Evangelio en aquellas épocas de jesuitas, yo creo que encontraríamos una fuente muy interesante para mejorar nuestro comportamiento al respecto. Excelente, Goyo. Gran punto. Edmundo y después Alejandro y después Jorge Luis. Edmundo, adelante. ¿No te oímos? Darío, Dale. la verdad fue que en ese momento mi mano se levantó para saludar y felicitar a Martín. Entonces lo reitero, Martín, y sigue dándonos la palabra. Gracias. Ya que entré, quiero contestarle a Vicente. En mi casa, sí. Vivimos lo que tú planteabas, acabo de recordarlo. Además, porque tuvimos el inmenso privilegio de contar con un padre que fue don Edmundo Pérez Arteta, ustedes saben, ecuatoriano. También yo nací en el Ecuador, madre caleña. Papá fue 45 años cónsul del Ecuador y a él le debo en altísimo grado el sentido social que tengo, la sensibilidad que tengo, además de todo lo demás que ya por criterio propio, independientemente del ejemplo de mi padre, llevo en la sangre. Y con papá, que le extendía la mano a cuando indiecito ecuatoriano llegaba, explotado, violado, le robó, señor cónsul, me roban los zapatos, y al día siguiente me volvieron a robar los zapatos. Papá los alojaba en casa y con ellos, con los indecitos otavaleños, compartíamos la mesa del comedor. Y hoy voy a Cali y es frecuente, una de dos, que almuerce o coma en el comedorcito que tienen las empleadas en la cocina. Y por si acaso, para desvirtuar hipótesis, porque alguien puede decir, sí, es que es muy fácil para ellas que el patrón coma con ellas en el comedor de la cocina. No tan fácil que ellas coman en el comedor de los patrones. En nuestra casa también. En el comedor de los patrones, con frecuencia, compartimos la mesa con las empleadas. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias. Siguiente
Alejandro y después Jorge Luis. Adelante, Gracias, Darío. Alejandro. Yo quiero hacer un comentario sobre lo que es la violencia de género, que yo creo que hay una dificultad jurídico-social en el manejo de lo que son los derechos de patria potestad y lo que es la violencia de género. Y es que yo he observado mucho los casos de violencia de género en España, sobre todo, pero también en muchos casos en la América Latina. Y yo creo que el machismo es una de esas partes que entran a determinar por qué a veces se presentan tantos feminicidios cuando ocurren casos de divorcio. Y lo que yo observo, y esto es una simple observación personal, y no es una justificación del hecho, pero tal vez una explicación, es que la mayoría de las legislaciones, y hasta hace muy poco Colombia la cambió también, en los casos de divorcio, bien fuera porque el hombre conseguía a alguien más, o peor, cuando la mujer consigue a alguien más, que eso parece que le da más duro al hombre, aunque uno ve el caso de Shakira y pues también se cuestiona que está bastante golpeada, pero a lo que yo voy es a lo siguiente. El hecho de que jurídicamente las legislaciones como la española, como era la suiza también hasta hace unos años, le daban la patria potestad en caso de divorcio, que no hubiera una decisión de común acuerdo, se la daba a la mujer. Esto incita mucho a la violencia masculina por parte de esa reivindicación de lo que es el derecho del hombre y el derecho a ejercer la paternidad. Porque lo que he observado y lo que he discutido con algunos profesores también universitarios es que en la mayoría de estos feminicidios, bueno, no en la mayoría, en muchos de estos feminicidios, el motor es precisamente el celo del padre al ver a sus hijos con otro padre y no tener acceso a esos hijos, sino durante un fin de semana cada 15 días, en tanto que la nueva pareja de la mujer tiene acceso en forma permanente, salvo cuando los hijos están con el papá sanguíneo. Y eso parece que suscita una ira, es una cuestión, yo creo que es más psicológica o también de pronto sociológica por el machismo, pero quería hacer esa anotación que me ha inquietado mucho y he venido conversando con varios juristas en este aspecto, porque realmente sí parece que sea como uno de los motivos o alicientes para que se produzca ese feminicidio, y es precisamente por esa razón, del padre ver a otro hombre con sus hijos y no poder tener el mismo acceso a juegos y el mismo acceso a su educación y a su participación en la vida diaria. Excelente, gracias. Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra Jorge Luis, después Reinaldo, Juanita y Luis Guillermo. Jorge Luis, adelante. Gracias. Me salgo un poquito fuera de la caja porque quiero compartir con ustedes la emoción que siento en este momento. Mi primer trabajo, bueno, yo regresé de Francia, fue nada menos que en Buenaventura y cerca de Caserío, cerca de Buenaventura, durante 2 años. Y conocí a una persona que me impresionó notablemente, muy joven en ese momento, por supuesto, negra, trabajando con los negros de Buenaventura y con todas esas poblaciones. Esa negra se llamaba Mara. Wow. Mi hija hoy se llama Mara. La puse Mara recordando a Mara Viveros, que nos acaba de conversar. ¡Qué Gracias. belleza, Jorge Luis! ¡Qué belleza! ¡Qué coincidencia! Ella va a oír esto, Jorge Luis. Reinaldo, adelante. Gracias, gracias de nuevo. Solo para rectificar, sobre todo subrayar lo que estaba notando Vicente con tanta agudeza social y sensibilidad. Tú, Darío, estando aquí en Estados Unidos, realmente entiendes mucho lo que voy a decir. Yo he estado en varios grupos y en uno de ellos específicamente estoy en un grupo que está analizando el racismo en Estados Unidos, que es feroz, supremamente feroz. Y una de las grandes cosas que han hecho ese grupo es
sacar del subconsciente los esquemas mentales del blanco que se mantienen hoy en día como mecanismos de mantener al negro en la misma posición de esclavos de tantos años. Entonces, cuando yo les hablo, mire, en Latinoamérica, pero en Colombia, no tenemos este racismo exclusivo como ustedes lo tienen, porque la esclavitud de allá fue diferente. Pero tenemos una diferenciación social explícita que es una forma de hacer racismo. Y es supremamente esa que anota Vicente, es ese clasismo social, esas clases sociales que son imposibles de fusionar porque tenemos la categoría mental de que son inamovibles. Llámese negros, llámese africanos, llámese pobrecitos indígenas, eso no importa, pero son categorías españolas del blanco que vino, colonizó, se impuso y creó esa jerarquía social en nuestro país y que lo ha ido delegando a través de la misma educación de la iglesia. Entonces es muy importante nosotros mismos tener la capacidad y la osadía de revisarnos hasta dónde aún hoy en día, a pesar de nuestra conciencia, seguimos teniendo esas actitudes clasistas en nuestro propio país con nuestros propios congéneres. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias por tu intervención. Me encanta que Juanita haya levantado la mano. Juanita, sí. Bienvenida. Los que no llegaron a tiempo, Juanita era alumna del Marymount cuando yo como jesuita daba retiros en el Marymount y de ahí nació esa amistad. Me encanta que estés con nosotros, Juanita. Adelante. Gracias, Darío. Dos antecedentes antes de hacer mi comentario. Yo hago parte de una familia diversa, es decir, tengo un hijo gay y el otro antecedente es, soy alumna de Rafael Echavarría, que siempre nos recalcaba que el lenguaje no es inocente, que el lenguaje esconde una cantidad de cosas que uno no se imagina. Como decía, como nos explica, o como les contaba Darío, estoy en este momento liderando un proyecto para ayudar a padres y madres con hijos que tienen, que son diversos, para que puedan fluir con esa realidad y puedan acompañar a sus hijos. Dentro del proyecto entrevisto muchachos, jóvenes diversos, y trabajo con una fundación. Entonces quería mostrarles un mensaje que me llegó ayer por mi chat. Estoy buscando unos testimonios y entonces la directora de la fundación me dice, claro, Juanita, te puedo ayudar. Te puedo presentar a un hombre gay que hace drag. Te puedo también mandar una mujer trans heterosexual, un hombre trans heterosexual, una mujer cisgénero lesbiana, todos jóvenes entre 20 y 25 años. Traigo este ejemplo porque cuando me dicen a mí eso, creo que no se trata de los artículos, no sé si sea la o lo el que tengo que usar, y creo que no importa. Creo que en esos casos lo importante es preguntarle a la persona cómo se siente bien, cómo quiere él que yo o ella que yo lo trate. Si le gusta que le diga la, si le gusta que le diga él, o si le gusta que le diga les. Entonces, no importa, yo creo, las reglas gramaticales. Yo creo que lo importante es que la persona con la que yo estoy hablando se sienta cómoda y se sienta acogida por mí. Yo, cuando uno es madre de un hijo gay, naturalmente que quiere políticas públicas que los proteja, pero creo que en el trato cotidiano también es importante como reconocerlos. Entonces, por eso me costó muchísimo trabajo el niñez y el jóvenes y todas estas cosas, también me costó trabajo, pero he tratado de superarlo más por respeto a la persona con la que estoy que por si a mí me cuesta trabajo, no me cuesta trabajo. Era un comentario que quería hacer. Muchísimas gracias, Juanita. Muy amable. Gran comentario. Luis Guillermo Arango. Adelante. Bueno, con lo que acabo de decir, Juanita,
casi que se me acabó el comentario, porque, porque hay una cosa que yo veo muy importante, es evidente que existe la discriminación y, como lo decía muy bien Mara, la minorización de las diferencias. Me gustó esa palabra, pero me ponía yo a pensar, hay algo que a mí me cuesta, y es la moda en que estamos, pero perdón Juanita, porque ahí es donde yo me abriste los ojos, los oídos y la mente. Cuando en el lenguaje se empieza a cambiar el lenguaje, el idioma, porque yo me digo, puede ser por mi ignorancia en el inglés, pero en inglés está she, he, it, no sé qué más podrá hacer. Y allá no sé cómo diferenciarán todo esto. Pero, por ejemplo, me llama la atención que se diga, pues nadie es una palabra para todo el mundo, nadie. Ahora se dice nadias, gerente y gerenta, presidente, presidenta. Pero me llama la atención, por ejemplo, cuando la palabra es femenina, llamémoslo así, que termine en A, por decirlo más claramente. Por ejemplo, periodista. No veo, no se lucha por decir periodista. O sea, la lucha es, ¿cómo expresarlo? La lucha es como por el género contrario, pero hay casos en donde no. O sea, la moda es la que en el fondo que me choca, excepto por lo que dice Juanita, que es, hombre, por respeto a la gente. Si yo estoy hablando con alguien y le gusta que le diga le en vez de la, me encanta. Pero si estoy en un auditorio hablando con gente que yo no sé qué será, ¿cómo me pongo a decir los, las, ustedes o ustedes? No sé. Esa es la parte del lenguaje que no me cuadra. Está bien, Guillermo, muchísimas gracias. Y no hay nadie, pero yo quiero dar mi opinión sobre ese punto. Yo lo entiendo, nos sacaron de las casillas en las que estábamos. Entiendo que estas personas que se han sentido minorizadas, como tú lo dices y Juanita y Mara lo explicaba, se han sentido tan minorizados que quieren gritar y hacerse notar y hacerse sentir. Y eso es lo que hemos visto desde años a los gays o a las personas que salían a desfilar y decían, uy, qué cosa tan extravagante. Pero no pensamos qué sentían dentro. No pensamos que hay un hombre que se siente mujer y que se quiere expresar como mujer y que quiere que la reconozcan como mujer. Yo les puedo decir con toda sinceridad, porque este grupo son mis hermanos, mi hijo homosexual está enamorado de otro muchacho que quiere ser niña y que se siente mujer y que quiere que le digan ella. ¿Qué tal? Eso es una realidad. Y eso es una realidad que cada vez más existe en el mundo y que cuesta, claro que nos saca de los esquemas. Claro que nos saca de lo que la Real Academia dice del idioma, pero es una manera de todas estas personas diversas decirnos, quiero ser reconocido como soy, como me siento. Y eso, aquí había un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que ahora es ministro de Transporte, que respondiéndole al vicepresidente Pence, y estoy hablando de Pete Buttigieg, que fue candidato a la presidencia, respondiéndole al vicepresidente le dijo, mire, señor vicepresidente, entiéndase, no conmigo, entiéndase con el que nos hizo, porque a mí me hicieron así. No soy culpable de esto. Y pasé mucho tiempo pensando que era culpable, pero no lo soy. Eso es lo que siento.
Perdonen, pero es que... Sí. Oh, bien, Darío. Estoy plenamente de acuerdo. Estoy plenamente de acuerdo, Darío, y esa es la parte que yo comparto, es la parte que comparto y que tengo también familiares gay y los trato de esa manera como ellos deben ser. Pero lo que yo digo es, si tú te estás dirigiendo, estás escribiendo en el periódico o te estás dirigiendo a un grupo que no conoces, estás dando una conferencia, ¿cómo empiezas a decir las distintas palabras? Es el enredo vocabulario del que yo hablo, porque lo otro, obviamente, que hay que acoger a todo el mundo tal como es. Claro, claro. Gracias, gracias, Guillermo. Bernardo tiene la palabra y adelante, Bernardo. No solamente, Darío, para hacer un reconocimiento de lo que acabas de decir, pero yo insisto en que es en otro lugar en donde se debe dar la batalla, en la ley, en el reconocimiento de la justicia, de la dignidad de los seres humanos iguales, en el reconocimiento pleno de los derechos humanos integrales. El lenguaje puede herir, pero cambiar la realidad solo lo hacen personas que decidan cambiarla. Ese es mi punto. Y esos todos los están queriendo hacer. Edmundo, adelante. Darío, una vez más me moviste el piso, pero afortunadamente estamos acostumbrados a esos sismos y considero que somos sismos resistentes. Es que excúsenme. Cuando contabas diálogos con tu hijo y mencionabas que así me siento, ustedes saben también que soy alcohólico. Saben que estuve en una rehabilitación casi de 3 meses. El 10 de julio de este año cumplo 11 años sin haberme tomado una gota de licor ni haberme fumado un cigarrillo más. Todos fueron antes de. Bien. Y en las mañanas, en ese proceso de rehabilitación, teníamos la primera reunión a la cual denominábamos el Carpe Diem, con todo lo que sabemos que significa. Al fin y al cabo era un nuevo día y el solo por hoy tenía toda la trascendencia. Y quien dirigía esa reunión, que solía ser uno de los doctores, de los psicólogos o psiquiatras de la fundación, preguntaban, por ejemplo, bueno, Edmundo, ¿y hoy cómo estás? Y le decía, doctor Gamboa, yo pienso que hoy, ¿cómo? ¿Qué dice? Pues que yo pienso que, ¿cómo está? Pues mire, pensándolo bien, ¿cómo? Considero que, pues yo creo que a mí me da la impresión de que, ¿cómo estás? Hasta cuando captábamos el porqué de esa insistencia y llegábamos a aquello que querían sembrarnos en el fondo del alma y naturalmente en la mente. Y ahí era cuando dábamos una respuesta que encabezábamos con, pues hoy me siento alegre, hoy me siento mal, me siento un pobre desgraciado, un infeliz con esta adicción, siento que no va a ser capaz, siento que con esto me va a matar, que mi familia, y estoy con carajo sintiendo que a la hora que ustedes se descuidan, a usted mismo le puedo dar en la gueta. Eso es lo que siento. Es decir, la trascendencia del sentir en el ser humano apenas la estamos descubriendo. Ha sido un mundo inmensamente racional. Por supuesto, lo que anotaba también Mara de ese gran hombre Echeverría en su libro La ontología del lenguaje, que es el fundamento del coaching auténtico, va a eso, a que hemos sido seres racionales, educados racionalmente, mundo occidental, etcétera. Pero todo ese mundo del sentimiento, del afecto,
de la emoción, y detrás de cada decisión siempre hay una emoción, siempre hay un sentimiento. En alto grado nos la aplastaron y estamos tomando conciencia de la trascendencia infinita que tiene el sentir, dejando en su justo lugar el pensar. Gracias, Darío. Perfecto, Y a todos los Edmundo. compañeros. Muchísimas gracias. Samuel Arango, qué gusto. Adelante, Samuel. Lo mismo, un abrazo para todos. Hacía días que no estaba por acá. No, solamente una cosa muy breve. Este es un tema infinito, pues tiene mucha duración. Pero pensaba yo que una cosa es la teoría y la práctica va por otro lado. Lo único que yo digo es, dime cómo actúas y te diré qué piensas. Una historia nomás para ilustrar. Mi mamá no podía dar leche. Cuando yo nací en Pasto, Nariño, la empleada era una indígena Sibundoy. La indígena que acababa de tener bebé me alimentó a mí. Luego yo tengo un hermano de leche en el Valle Sibundoy. Eso, ejemplo de mi padre y de mi familia, permanece en mí. Dime cómo actúas, te diré qué piensas. Qué bien, Samuel. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero robarles unos minutos más para el tema de rigor de nuestras próximas reuniones. Quiero aprovechar que tenemos 25 de nosotros para pedirles que me ayuden en la votación de posibles temas que les voy a presentar en este momento. Los temas que se han propuesto, que han llegado aquí, el primero es uno que propuso Jaime Heredia, de salud mental y depresión, con un psiquiatra, doctor Ricardo Angarita. Otro que fue propuesto en el equipo de coordinación, que presentáramos Silvio Zuluaga y yo algo sobre Australia y nuestro reciente viaje a Australia. Ese es el segundo tema. El tercero, que surgió de una de las presentaciones anteriores de este señor cronista deportivo, que hiciéramos participación entre todos de qué ha significado el deporte en nuestras vidas, que participáramos, que escribiéramos un pequeño 2 paginitas y que compartiéramos eso. Creemos que puede ser un tema interesante. Yo con otro grupo he tenido un intercambio sobre la última entrevista que hizo el Papa Francisco con los jóvenes hace un par de semanas, y tuvimos una reunión y me pareció extraordinario. Yo les encaminaría el video de esa reunión y que tuviéramos también una discusión sobre ese. Otro que ha surgido, y Hernando Bernal y Silvio saben, sobre la inteligencia artificial y los cuestionamientos en base a varios artículos, también es un tema que creemos que pudiéramos traer, y uno que ha propuesto también Jaime Heredia por su amistad con Ramiro Osorio sobre el teatro y su impacto en la sociedad. Esos son los temas que les quiero pedir que empiecen a votar. No tengo ninguno más hasta el momento, y por favor adelanten sus votaciones. Van 6. Apenas termine la votación te doy la palabra, Samuel. Ya van 6 que han votado, 7, 8, llevamos 39%, qué maravilla. Ya llevemos casi 65% de los participantes votaron. Seguimos, todavía faltan 19, 82% de los participantes. Vamos a dar unos minutos más, unos segundos. Voten, voten, voten. ¿Cómo voto? Habla Martín. Apretando ahí en la encuesta que está ahí, cualquiera de los temas que tú creas, si es uno o varios, ¿no es cierto? Sí. Ah, no, ya sí cogió. Ahora apreté y se borró. No, a lo mejor lo borré.
no importa, no te preocupes que ya tenemos 86%, esto es una tremenda mayoría, y les voy a dar el resultado de la votación para los próximos temas. 70% el tema de Ricardo Angarita, 50% el de Silvio y Darío sobre Australia, 15% qué ha significado el deporte en nuestras vidas. Eso denota que somos bastante sedentarios. La entrevista al Papa Francisco, 65%, el tema de inteligencia artificial, 70%, y el teatro y su impacto, 50%. Muchísimas gracias por esta votación. Quiero hacer un pequeño anuncio también. Teníamos de invitado a Steven Levinsky para la próxima semana. Jorge Luis Puerta, que ha sido el contacto con Steven, recibió una duda de él y para no llevarnos sorpresas, hicimos un pequeño cambio. Steven Levinsky va a presentar el tema de la crisis de la democracia en junio 22 y se nos ha presentado una oportunidad enorme. César Vallejo y Miriam, su esposa, hicieron un estudio muy cuidadoso de qué significa el informe de la Comisión de la Verdad para ellos y nos lo mandaron y pensamos en el equipo de coordinación que era interesantísimo que lo presentaran al grupo y que conversáramos sobre eso. Entonces hemos invitado a César, César aceptó y él va a presentar con Miriam la semana entrante ese tema, qué significa el informe de la Comisión de la Verdad para nosotros. Después, la semana del 11 de mayo, tenemos de invitado al maestro Julián Lombana, alumno nuestro del San Bartolomé, que es director de orquesta, sobre la música y su papel transformador en la sociedad. Julián nos va, está de acuerdo en presentar en esto. Y el 18 de mayo tenemos a mi primo Alejandro, que por ahí andaba, que nos va a hablar sobre el pasado, el presente y el futuro del comercio mundial. Esto es lo que tenemos hasta final, la última sesión de mayo. Vamos a tener una sesión entre todos para que conversemos a nivel de experiencial cómo hemos sentido la discriminación y la diversidad en nuestras vidas. Lo que hemos hablado hoy a nivel de Mara y una sesión para compartir entre nosotros. Eso es lo que tenemos. Samuel, adelante. Sí, solamente para proponer un nuevo tema, pero yo conozco algunos libros que han producido algunos miembros de este grupo. Me gustaría muchísimo que habláramos de los libros que hemos escrito y publicado. Perfecto, perfecto. Queda anotado y vamos a hacerlo a nivel de, sí, producción literaria del grupo. Lo vamos a meter en la lista. ¿Algún otro comentario, sí. Jorge Luis? Adelante. Sí, no, solamente para información de todos. Hoy capté que Jorge Zorro dio una entrevista con María Jimena Duzán en A Fondo. Te la recomiendo. De manera que sigue el tema del debate, todavía no es nombrado en propiedad. Y María Jimena escarba muy interesante y Jorge se responde también de una forma bastante más completa que la que nos habló a nosotros la vez pasada. Te lo recomiendo. A Fondo, María Jimena Duzán, el día de hoy salió. Gracias, Jorge Luis. Gracias por la información. Muy bien. Siendo así, ya casi a tiempo, muchísimas gracias por su participación, por sus contribuciones. Creo que fue un tema muy interesante y los esperamos a todos con sus amigos para la presentación de César Vallejo la semana entrante sobre el significado del informe de la Comisión de la Verdad. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Joaquín. Chao, Darío. Chao a todos. Chao a todos, todas y todes. Eso, todos, todas y todes. Sí que jodes. Sí que jodes, ¿no? Saludos. Está buena esa, sí. Gracias. Suerte. Chao. Y todos. Chao.